estoy acá con Heidi Paola Rodríguez, una mamá de 2 chicos, uno grande y una pequeñita, que nos puede ayudar con las siguientes preguntas planteadas para este caso, ya que pues, tiene bastante experiencia. Hola, Pau. Hola. Ya. Bueno, son 5 preguntas nomás, no es tan largo, pero si quisiera saber como tu opinión o qué piensas como tal del tema que te va a poner. Ok. En este caso, pues todo relacionado a los niños. Ok. Entonces la primera pregunta para ti, ¿qué es la infancia? Uy, madre. Es una pregunta amplia, pero pues todo el mundo tiene como una forma de pensar diferente en cuanto a eso. Bueno, la infancia. La infancia es una etapa del desarrollo humano que, pues, dependiendo los psicólogos y los que analizan ese tema de infancia, se divide en varias estaciones, pero es como una de las partes más importantes del desarrollo del ser humano, porque ahí es donde como que se siembran las bases emocionales, de conocimiento, de desarrollo físico, desarrollo mental, o sea, es la base de todo lo que llegamos a hacer después como adultos. Entonces es la parte más importante de los humanos. La infancia, la primera infancia y de ahí para arriba, bastantecitos de la adolescencia, es muy importante para el desarrollo humano. Las bases del desarrollo humano. Ahí se empieza a generar la personalidad y todo de un niño chiquito. ¿Tú, digamos, desde qué edad crees de qué edad a qué edad sientes que es la primera infancia? La primera infancia como de los 2 a los 5 años, 2 a los 5 años porque antes todavía son bebés. Okay. Pero la primera infancia es como de 2 a 5 años. Ok, interesante. Digamos que de acuerdo a esto, ¿cómo crees que sería un mundo donde se respeten verdaderamente los derechos de los niños? Porque hoy en día pues se respetan pero medias. Entonces, ¿cómo crees que sería un mundo donde se respeten los derechos de los niños? Uy, bueno, es que también es una pregunta larga. Sí. Un mundo donde se respeten los derechos de los niños sería el mundo ideal, por lo que acabamos de hablar en la otra pregunta. Al ser la base del desarrollo humano, significaría que los adultos que son adultos hoy en día estarían tratando de la misma forma que los trataron a ellos. Entonces, si el mundo fuera respetando los derechos de los niños, no habría tanta gente con su pensamiento y pensando que es normal decir, es que a mí no me gustan los niños. Porque lo comparan con decir, no, es que si a mí no me gustan las papas fritas, me tienen que gustar. Lo que pasa es que los niños están puestos a un nivel casi que de objetos y casi que de animales de compañía, casi que de mascotas. Entonces piensan que es lo mismo decir no me gustan los perros a decir no me gustan los niños, y los niños son personas. Y no lo asocian a que es lo mismo que decir no me gustan los negros. Entonces alguien que diga no me gustan los negros es sumamente racista, pero es normal decir no me gustan los niños. Es normal que le peguen a un niño de cualquier edad, es normal, está bien visto. Pero si un esposo le pega a su esposa, ay no, se lo debió merecer por algo. Sí, la doble moral. Es como que, ay no, terrible que le pegó a su esposa, y viceversa. Si alguna mujer agrede a un hombre, no, terrible. Pero, ay, es que le pegué a mi hijo, ay sí, se lo merecía. Se lo merecía porque se Entonces sería un mundo utópico en el que los adultos estarían tratando a los niños de la misma forma que fueron tratados. Entonces sería utópico ese mundo, y es un abanderamiento que traigo desde mi casa. Soy una activista por los derechos de los niños desde mi casa, desde las personas que puedo contagiar a mi alrededor, pero es difícil y es duro por lo que te digo. Los niños se ven como objetos y a nivel de un animalito. Por eso hay tanto joven hoy en día que dice yo no quiero tener hijos, no me gustan, es que feo que no los presenten en lugares cuando no son mascotas. Exacto. No es lo mismo, pero para nada, sí, es la doble moral que se utiliza hoy en día. Sí, no es lo mismo. Qué interesante saber. Son muy lindos. ¿A ti qué es lo que te hace más feliz siendo mamá de 2 hijos, niños en este caso? Uy. Siendo mamá de 2, la maternidad es linda, ser mamá es lindo. Lo que no es lindo es maternar, porque voy a meter otro tema que tiene muchísimo que ver con las infancias. A las mujeres se nos hace una exigencia a nivel social sobre lo que es ser madre. Entonces, si eres madre, tienes un montón de limitantes en tu vida social, en tu vida laboral, en tu vida diaria. Y esa es la parte fea de ser mamá. La presión social que existe sobre las mujeres que maternamos.
Entonces, si eres una mamá que materna 24/7, es terrible porque no trabajas. Y si eres una mamá que trabaja 24/7, es terrible porque no maternas. Porque descuidas a tus hijos, porque no tienes que estar ahí. Exacto. Entonces, ser mamá es hermoso, ser mamá es lindo en cuanto a la relación que generas con otro ser humano. Los logros que tú haces con tus hijos, es decir, es muy gratificante, y si hay mamás viendo esto no me podrán dejar mentir, que es increíble cuando tu bebé pasa de estar ahí quietico a sentarse o a darse la vuelta porque tú lo estimulaste, porque tú le hablaste, porque tú estás ahí, o cuando dan sus primeros pasos, o cuando aprenden a hablar, o cuando aprenden a leer, o en mi caso que tengo un hijo súper grande, cuando ya sabe andar desde su municipio hasta una ciudad grande solo, es como, uff, yo hice eso, yo lo hice. Saber que tú causaste el avance en un ser humano. Exacto, que es como, es muy linda esa parte. Lo que no me gusta de la maternidad es maternar a nivel social. Esa presión. La presión social que existe sobre las mujeres que somos madres. Yo creo que muchas personas comparten tu pensamiento. Y si ven esto también lo van a compartir. Espero que sí. ¿Qué significa para ti los niños? Para mí los niños son la base de la sociedad. ¿Por la base de la sociedad. Porque en ellos, lo que tú siembres en ellos es lo que va a pasar más adelante. Muchas personas dicen, a mí me pegaron y estoy bien, a mí me gritaron y estoy bien, la gente de hoy en día pobrecita y que no le pueden decir nada, pero los niños son esa base de esa sociedad. Y entonces vemos personas adultas que hacen berrinches en público. No es normal que tú, siendo adulto, le dejes de hablar a tu pareja. ¿Eso a qué obedece? A que cuando tú eras niño tus papás te ignoraban para castigarte. Eso no es normal, no es normal, eso es una forma de violencia. Entonces, para mí los niños son la base de que la sociedad avance o se quede estancada, como es Colombia, por ejemplo. Un país como este no progresa porque nuestros niños no son respetados, nuestras infancias no son valoradas como deberían ser valoradas. Y a nivel de educación, que tú estás estudiando pedagogía infantil, es una educación que viene igual desde 1920 por lo menos, es el mismo sistema educativo, las mismas formas de enseñar a unos niños que hoy en día van muchísimo más adelantados de lo que éramos incluso nosotros, que somos de los 1900 y pico, incluso tú que eres del 2000, o sea, es una vaina que no tiene sentido el nivel que... Pues, diciendo que tendrá que cambiar porque las generaciones van cambiando, el mundo va cambiando, entonces es como que la enseñanza también tendría que ir cambiando. La enseñanza y la forma de enseñar debería cambiar de acuerdo a la necesidad de cada individuo, porque no todos los niños de 2 o 3 o 4 años son iguales. Cada personita aprende de una manera diferente y le enseñan a enseñar a los maestros igual para todos. Y los objetivos son iguales para todos, a pesar de que sean personas diferentes. Y eso debería cambiar y sería increíble que pudiera cambiar, pero pues no lo sé. Es también otra utopía. Es complejo, es complejo. Sería genial, pero es complejo. Y ya digamos que la última pregunta para finalizar todo el tema relacionado con la infancia, con los niños. Digamos, de lo que tú aprendiste cuando eras niña, ¿qué crees que fue más útil en tu etapa ya de adulta? Siendo que, de acuerdo a lo que hemos respondido anteriormente, los niños son un reflejo de lo que son los papás o lo que van a hacer. Lo que aprendí de niña, que me ha sido útil en mi vida adulta. Sí. Bueno. Yo tuve una infancia que no fue fácil, fue una infancia difícil, fue una infancia rodeada de violencia física, violencia emocional, violencia psicológica. Y lo único que aprendí de eso fue a sobrevivir. Yo vivo en un estado de sobrevivir, en un estado de... Mi sistema nervioso está todo el tiempo tratando de sobrevivir. Entonces, es que es un tema muy largo, muy amplio, pero aprendí a sobrevivir y eso no significa que esté bien, porque una persona de 2, 3, 4, 5 años debería estar aprendiendo a jugar, debería estar aprendiendo a explorar el mundo y no aprendiendo cómo cuidar a un niño más pequeño, en mi caso a mi hermanita pequeña, a mis hermanos pequeños. Esas son responsabilidades que no debería tener. Entonces, no quiero sonar dura ni nada. Algún día mis padres ven esto, ellos ya lo he hablado con ellos,
pero lo único que aprendí fue de formas de sobrevivir y eso no está tan chévere porque soy una adulta que tiene demasiados conflictos, soy una adulta que probablemente tengo una divergencia una neurodivergencia que jamás se detectó y hasta ahorita a mis 36 años probablemente sí la tenga y no fue una infancia feliz, entonces no tengo tantas cosas positivas que decir de mi infancia. No quiero romantizarla porque no estuvo bien y no aprendí sino eso, a sobrevivir y a tratar de entender un mundo que no entendía siendo tan pequeña. Pero digamos que en cierta forma tu familia, o sea, los que tienes a tu alrededor, sean grandes o pequeños, de alguna manera te ven a ti como sujeto de admiración por lo mismo. Porque desde chiquita aprendiste cómo a madurar, desde muy chiquita, cuando no debía ser así, y entonces hoy en día te ven como la jefe, como Heidi es para mí la admiración. Y eso en cierta manera es bueno. No es la manera correcta, no se debió hacer de la manera correcta, pero es bueno. Fue triste. ¿Entendés? Sí, digamos que, bueno, puede verse así, pero no está tan chévere. Vivirlo ya no es tan chévere. Y en cuanto a lo que me preguntabas de ser mamá, es algo que son patrones que estoy tratando de romper con mis hijos, tratando que ellos vivan sus etapas como deben vivirlas, Como pues, debería para ser que un niño sean normal. unos adultos funcionales. Esa es la palabra, ser un adulto funcional. Yo parezco un adulto funcional, pero no soy un adulto funcional. Tengo que utilizar 1.000.000 de herramientas que yo misma me he inventado para funcionar en el mundo. Y es difícil porque son herramientas que me debieron dar mis padres en mi infancia. Y no las tengo. Entonces es duro, es difícil. Gracias a todos por ver. Gracias, Pau, por responder mis No, preguntas. tan- Qué pena tocar temas tan profundos. Tan tristes. Pero digamos que es bueno saber la perspectiva de cada persona siendo niño o siendo adulto, de lo que es una infancia o lo que representan los niños hoy en día, pues para nosotros y más nosotros que estamos estudiando esta carrera. Entonces, Con mucho gusto. gracias, Ani. Pau. Call me.